Mi esposo paga la universidad de su hijo con $100,000 de herencia, pero se niega a ayudar al mío porque no es su problema. ¿Soy yo la egoísta por exigir igualdad? Hola, Reddit. Estoy escribiendo esto sin esperar comprensión, ni aprobación, ni apoyo. Solo necesito entender si, en algún momento de todo esto, me equivoqué. Si mi instinto de madre fue demasiado. Si el amor por mi hijo se transformó en egoísmo. O si simplemente elegí mal a la persona con la que intenté construir una familia. Conocí a Germán cuando tenía 35. Yo venía de una relación tóxica, de esas que te quitan más de lo que te dejan. Me costó años salir. Más años reconstruirme. Y lo último que esperaba era volver a amar. Pero Germán no era como los otros. Era calmo, maduro, parecía saber lo que quería. Tenía 38, viudo desde hacía 3 años, y un hijo de 10, Marcelo. Yo tenía a Víctor, mi hijo de 11, un chico con carácter fuerte y una lealtad inquebrantable hacia su padre, incluso después de todo lo que nos hizo. Germán y yo conectamos rápido. En parte por la adultez con la que hablábamos, en parte por esa necesidad compartida de tener una segunda oportunidad. A los 6 meses me propuso algo: mudémonos juntos. No por impulso, sino porque funcionamos. Como pareja. Como padres. Le dije que no estaba segura. No por él. Por la logística. Yo trabajaba medio tiempo en una oficina, completaba horas como asistente contable. Él era ingeniero civil, con un salario que duplicaba el mío. Le expliqué que si vivíamos juntos, quería mantener mis finanzas separadas. Porque tenía una meta: el fondo universitario de Víctor. Llevaba años guardando poco a poco para eso. Lo único que me obsesionaba era asegurarle un futuro. Germán no dudó. Está bien. Vos enfócate en Víctor. Yo cubro el 80% de los gastos. Así podés ahorrar tranquila. Y lo dijo tan natural, tan convencido, que me lo creí. Nos mudamos. La convivencia, al principio, fue estable. Cordial. Marcelo era reservado, más serio que la mayoría de los chicos de su edad. Víctor, en cambio, era un torbellino. Energético, confrontativo, y todavía molesto por la ruptura con su padre. Era cuestión de tiempo para que los roces aparecieran. Marcelo no hablaba mucho. Pero Germán intentaba integrarse con Víctor, lo llevaba al parque, le enseñaba cosas de matemáticas, le regalaba libros. Víctor lo rechazaba. Le gritaba cosas como: vos no sos mi papá. Lo escuchaba tras las paredes. A veces rompía en llanto. Otras, simplemente se encerraba. Intenté hablar con él muchas veces. Con ambos. Germán me decía que era normal, que tardaría en adaptarse. Yo quería creerlo. Porque por primera vez sentía que algo funcionaba. Aunque fuera una ilusión frágil. Un día, todo cambió. Víctor tenía 17 cuando me pidió que lo acompañara al hospital. Su papá, mi ex, había tenido un accidente en moto. No lo había visto en años. Solo hablaban por mensajes de vez en cuando, y yo no me metía. No era un buen padre, pero era su padre al fin. Acepté ir. Supuse que estaríamos 1 hora, tal vez menos. Pero lo que encontré fue otra cosa. Mi ex estaba mal. Muy mal. Fractura expuesta en la pierna. Sin seguro. Sin familiares. Solo nosotros dos. El médico nos lo dijo sin rodeos: si no se opera en 72 horas, perderá la pierna. La operación costaba $40,000. Yo no tenía eso. Ni cerca. Nos miraron esperando una respuesta. Como si fuéramos su única salida. Mi ex me pidió ayuda. Me rogó. Me juró que trabajaría para devolverlo. Le dije que no podía. Que solo estaba allí por Víctor. Entonces mi hijo me miró con unos ojos que no olvidaré jamás. Mamá, ¿y si usamos mi fondo? Le dije que no. Le dije que era para su universidad. Que lo había guardado durante años. Que eso era su futuro. Él insistió. No puedo dejarlo así. No puedo vivir con eso. Yo me quebré. Y cedí. Firmé la autorización. Transferí el dinero. Y con cada número que desaparecía de la cuenta, sentí que una parte de mí se rompía. No porque no quisiera ayudar, sino porque sabía que ese fondo no iba a volver. La cirugía fue un éxito. Mi ex nos agradeció. Lloró, dijo que pagaría todo antes de que Víctor se inscribiera a la universidad. Yo sonreí. Y me creí, una vez más, una promesa silenciosa. Y con esa firma, el futuro de mi hijo quedó atado al pasado que yo intentaba dejar atrás. Pero el pasado tiene garras. Y cuando crees que lo enterraste, es cuando más fuerte vuelve a jalarte. Después de la cirugía, mi ex despertó entre tubos y anestesia con la voz quebrada.
Nos agradeció. Me tomó la mano con esa cara de culpa reciclada que siempre supo poner. Me dijo que nunca olvidaría lo que hicimos por él. Que trabajaría. Que pagaría todo. Antes de que Víctor entre a la universidad, te lo devuelvo completo. No lo creí. No del todo. Pero Víctor sí. Se lo tragó con la inocencia de quien necesita creer que su sacrificio no fue en vano. Los días pasaron. Las semanas. Luego meses. El teléfono dejó de sonar. Mi ex empezó con excusas, que no encontraba trabajo, que la pierna aún dolía, que tal vez podía pagar a plazos. Luego ya no respondía. Y un día, simplemente desapareció. Le pregunté a Víctor si sabía algo. No, mamá. Capaz perdió el teléfono, me dijo, mirando el suelo. Lo supe en ese momento. Él también sabía que lo habían usado. Solo que no quería aceptarlo. Yo no dije nada. ¿Qué podía decirle a mi hijo que acababa de enterrar su futuro por un padre ausente? Tenía 5,000 pesos en la cuenta. Era todo lo que había sobrevivido del fondo universitario. Me había costado 17 años reunirlo. Y ahora no alcanzaba ni para el primer semestre de una carrera. Volví a trabajar más horas. Empecé a aceptar trabajos por fuera, auditorías pequeñas, asesorías fiscales nocturnas. Durante casi un año, dormía 4 o 5 horas por noche. Logré juntar otros 5,000. 10,000 en total. Pero, para un sueño como el de Víctor, que quería ser médico, eso era un suspiro. Y entonces, una noche cualquiera, cenando en silencio, Germán me dijo algo que me perforó: Marcelo ya tiene todo listo para su fondo. Lo gestioné hace años con su madre, son casi $100,000. Lo dijo sin tono. Sin emoción. Como si me hablara del clima. Yo me congelé. ¿100,000? Asintió. Me explicó que su esposa, antes de morir, dejó un fideicomiso con 70,000 pesos para Marcelo. Y que ellos, como pareja, habían ahorrado juntos otros 30,000 pesos. De todo eso, él solo había aportado 15,000. El resto era herencia materna. Yo no dije nada en ese momento. Pero algo se activó en mi pecho. Una chispa. Un enojo con forma de pregunta. Esa noche, lo abordé mientras lavábamos los platos. Germán, ¿alguna vez pensaste en, no sé, compartir ese fondo? No todo, claro. Solo una parte. Para Víctor. No, respondió, sin siquiera mirarme. ¿Ni siquiera una parte pequeña? No es mío, Clara. Yo puse una fracción. El resto lo dejó su madre. Sería deshonesto usarlo para alguien más. Pero, vivimos juntos. Criamos a nuestros hijos bajo el mismo techo. ¿No significa algo? Se secó las manos. Se giró hacia mí. Significa que compartimos un hogar. No que tus decisiones financieras sean mi responsabilidad. Tu hijo no es mi hijo, Clara. Igual que el mío no es tuyo. Esa frase me abrió una grieta en el pecho. Pensé en todo lo que había dado, mi dinero, mi tiempo, mi estabilidad. Pensé en cómo yo cedí todo, incluso el fondo de mi hijo, por ayudar a alguien más. Y ahora me estaban diciendo que mis problemas eran míos. Que Víctor era solo mi hijo. Me encerré en el baño esa noche. Lloré sin hacer ruido, con una toalla sobre la boca. No porque no pudiera con la carga, sino porque me sentí invisible. Como si nunca hubiese sido parte real de esa casa. Como si todo el tiempo, yo solo hubiera sido una visita temporal. Al día siguiente, le conté a Víctor lo que pasaba. Le hablé del fondo de Marcelo. Y vi algo en sus ojos que no veía desde que era un niño. Esperanza. ¿Crees que si me porto mejor, me ayude? No supe qué responder. Pero desde ese día, Víctor cambió. Dejó los desplantes. Ayudaba en la casa. Llevaba a Marcelo al colegio. Arreglaba el jardín con Germán. Incluso comenzó a llamarlo señor Germán, con una mezcla de respeto y prudencia. Y yo. Yo no sabía si sentir alivio o vergüenza. Porque esa no era una reconciliación. Era un niño construyendo una estrategia. Un día, lo escuché solo, en su cuarto, practicando frente al espejo. Papá. Papá, ¿podemos hablar? Papá, ¿me ayudas con esto? Y se me quebró el alma. Y cada vez que lo veía llamarlo papá, me convencía de que el sacrificio tendría sentido. Esa era la mentira que me repetía para no quebrarme cada vez que lo veía esforzarse por encajar en un lugar que nunca lo invitó a quedarse. Durante 3 meses, Víctor se volvió un adolescente modelo. Ayudaba con la compra, con las tareas de la casa, con Marcelo. Le hablaba a Germán con cortesía, incluso con una sonrisa ocasional. Y Germán parecía notarlo. No con grandes gestos, pero sí con miradas menos duras. Con frases cortas como, gracias por eso, hijo. Hijo.
Una palabra que él usaba con Marcelo sin pensarlo, y que ahora lanzaba con cuentagotas hacia Víctor. Como prueba. Como premio. Yo observaba todo sin intervenir. Tenía miedo de arruinarlo. De que si presionaba un poco, todo se viniera abajo. Así que esperé. Esperé al momento justo para plantearlo, de forma natural. Y pensé que una cena familiar sería la ocasión perfecta. Preparé la mesa como en las viejas películas, lasaña casera, vino barato, luces cálidas. Éramos 5, Germán, Marcelo, Víctor, yo, y la tensión invisible en medio. Después del postre, tomé la palabra. Es lindo vernos así. Me alegra que, después de tanto, podamos decir que somos una familia. Todos asintieron, por educación o porque era más fácil que discutir. Víctor miró a Germán con algo parecido al cariño. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Germán bajó la mirada, incómodo. Yo lo vi como la oportunidad. Así que giré hacia Marcelo. ¿Y vos? ¿Ya decidiste a qué universidad vas? Sí. Me aceptaron en la Estatal del Norte. Me mudo en otoño. ¡Qué emoción! Respondí, ¿y ya sabes cómo vas a administrar tu fondo? Marcelo me miró. Luego miró a su padre. Víctor bajó el tenedor. Germán se tensó. ¿Compartirlo? Dijo Marcelo, como si hubiese escuchado la pregunta antes. Digo, ahora que están grandes, tal vez podrías considerar dividirlo. Ya sabes, para que Víctor también pueda estudiar. Marcelo se rió, seco. ¿Perdón? Son hermanos. Comparten techo, comparten historia. ¿Y sabes lo que pasó con su papá? No tiene otra oportunidad. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Víctor lo miró con rabia. Porque lo justo sería ayudarse. Vos tenés 100.000. A mí me quedan 10.000. Yo di todo por mi padre. Ni siquiera sé si voy a poder estudiar. Marcelo se levantó. Vos actuaste por decisión propia. No por mí. Y te voy a decir algo, todos estos meses actuaste como si cambiaras, pero lo hiciste con una expectativa. Como si yo fuera un cajero automático. ¿Estás diciendo que fingí ser mejor persona para que me regales dinero? Gritó Víctor, rojo. Sí. Porque lo vi. Porque fue obvio. Y porque si realmente te importara esta familia, no harías esto ahora, en una cena, como si estuvieras cerrando una negociación. Basta. Interrumpió Germán. Yo me puse de pie. No. Lo vamos a hablar ahora. Porque tu hijo está siendo egoísta. Y vos lo sabés. Esto no es plata. Es el futuro de su hermano. Marcelo giró los ojos. No es mi hermano. Nunca lo fue. El aire se volvió hielo. ¿Y vos? Le pregunté a Germán. ¿También pensás así? Él bajó la cabeza. Y entonces Marcelo dijo lo que lo cambió todo. Además, ni siquiera podría darte ese dinero aunque quisiera. ¿Por qué? Preguntó Víctor, confundido. Porque legalmente no puedo tocarlo. Silencio. ¿Qué? Mi mamá dejó un fideicomiso. Está blindado. Puedo usarlo solo para mis gastos académicos, y está monitoreado por un tutor legal. Mi papá no puede moverlo. Yo no puedo moverlo. Nadie puede sacarlo para un tercero. ¿Por qué nadie dijo eso antes? Pregunté, incrédula. Porque no iba a prestártelo igual, pero ahora veo que ni siquiera tendría la opción. Germán finalmente habló. No te lo dijimos porque sabíamos que no ibas a aceptarlo. Querías que creyéramos que esto era una familia, pero cuando se trata de dinero, querés justicia, no unión. ¿Y qué tiene de malo querer igualdad? Dije, temblando. Que no podés exigirla en una casa que no ayudaste a construir. Marcelo empujó su silla hacia atrás. ¿Listo? ¿Terminamos la escena? Porque yo no vine a actuar. Y se fue. Víctor me miró como esperando que lo defendiera. Pero yo solo podía pensar en una cosa, me mintieron. Callaron lo del fideicomiso. Me hicieron creer que era una elección, no una imposibilidad. Y ahora, con todo sobre la mesa, yo era la que quedaba como la que pidió lo que no podía hacer. Pero aún así, me negaba a aceptarlo. Y en ese momento entendí que yo nunca fui parte de esta familia. Solo una inquilina más. Así me sentí. Como si todos estos años solo hubiese estado rentando un espacio en la vida de otros. Una extraña que pagaba con trabajo emocional, pero sin derechos reales sobre nada. Después de esa cena, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Nadie habló del tema. Nadie volvió a mencionar la palabra fondo. Germán volvía del trabajo y se encerraba en su estudio. Marcelo se limitaba a sus cosas. Yo, simplemente dejé de intentarlo. No cocinaba. No lavaba. No hablaba.
Era como vivir en una maqueta de familia feliz, pero sin gente adentro. Una semana después, Germán rompió el silencio. No puedes dejar de hacer todo solo porque no te salió una conversación como querías. Me reí. Fue un sonido seco, casi sin vida. ¿En serio? ¿Eso vas a decirme? Estoy diciendo que hay cosas que siguen funcionando. Teníamos un acuerdo. Yo pago el 80%, vos te encargás del resto. No podemos dejar que eso se desmorone solo por un malentendido. ¿Un malentendido? Me giré, incrédula. ¿Ocultarme que el fondo era legalmente intocable es un malentendido? Te lo dije después, Clara, no todo puede contarse como vos querés. Claro. Porque eso haría que parezcan menos egoístas. ¿Sabes qué? Lo que estás haciendo ahora es chantaje emocional. Querés que Marcelo done su futuro porque Víctor perdió el suyo. Y eso no es justicia. Es castigo. No quiero justicia. Quiero equidad. Y eso no existe cuando uno de los hijos no es tuyo, soltó, sin pensarlo. Me quedé en silencio. Porque por fin lo dijo. Lo que siempre supo pero nunca se atrevió a verbalizar. Mi hijo nunca fue su hijo. Solo era el hijo de la mujer con la que compartía cama. Esa noche, Marcelo me buscó. Quiero hablar, dijo, serio. Lo seguí hasta el patio. Nos sentamos. La noche estaba fría. No quiero que esto siga destruyendo a mi papá, comenzó. No voy a discutir más con vos. Pero estuve pensando. Lo miré, sin decir nada. Puedo prestarle $50,000 a Víctor. Sin intereses. Que lo devuelva como pueda, cuando pueda. Quiero que esto termine. Por todos. Por un segundo, sentí alivio. Pero ese alivio se convirtió en furia. ¿Un préstamo? Es lo que puedo hacer. El fideicomiso no me permite donar, pero sí prestar si es con fines educativos. Ya hablé con el abogado. ¿Querés que mi hijo te deba? ¿Que te tenga que agradecer de por vida algo que debería ser un acto de amor? No soy su hermano. Y vos no sos mi mamá. No esperes amor de donde no lo hay. Me puse de pie. Temblaba. No de frío. De bronca. Sos igual a tu padre. Y vos sos igual a tu ex. Querés salvar a todos, pero terminás arruinándolo todo. Germán apareció desde la galería. Había escuchado todo. ¿Esto es lo que querías? Le grité, ¿tener un hijo que presta, no ayuda? ¿Un hogar donde todo es por contrato? ¿Una pareja que repite cifras como si fueran votos matrimoniales? Yo puse las reglas claras desde el principio. No me culpes si vos las ignoraste, respondió. ¿Sabes qué? Me voy. No puedo vivir en una casa donde todo se mide en porcentajes y no en afecto. Subí las escaleras. Empaqué. Bajé. Víctor. Prepara tus cosas. Él me miró con ojos vidriosos. No dijo nada. Solo obedeció. Cruzamos la sala con las mochilas a cuestas. Marcelo nos ignoró. Germán se quedó sentado en el sofá, mirando televisión. Esperé que se levantara. Que dijera algo. Que hiciera algo. Pero nada. Empaqué en silencio, esperando que alguien me detuviera. Nadie lo hizo. Nadie me detuvo. Nadie gritó espera. Y eso dolió más que cualquier discusión. Porque cuando alguien se va, y vos no moves un dedo para detenerlo, es porque, en el fondo, ya se había ido hace mucho. Nos fuimos. Víctor y yo alquilamos un pequeño departamento a las afueras de la ciudad. Un ambiente con cocina y baño, que olía a encierro y a derrota. Vivíamos con lo justo. Yo hacía números todo el día para estirar cada dólar. Víctor buscaba trabajo, pero sin título y sin contactos, lo que encontraba eran changas mal pagadas o turnos nocturnos. El tiempo pasaba. Las inscripciones para la universidad estaban cerca. Y yo no podía ayudarlo. No tenía garantías. No tenía ahorros. No tenía propiedades que hipotecar. Solicitamos un préstamo estudiantil, pero lo rechazaron, no cumple con los requisitos mínimos de respaldo financiero. La vergüenza me consumía. Lo miraba y sentía que lo había condenado al fracaso. Por una decisión emocional. Por creer, por un instante, que una familia podía actuar como tal. Lo hablé con Víctor. Él no me culpaba. Pero su mirada decía todo lo que su boca no se atrevía a pronunciar. Y entonces, en el acto más desesperado y humillante de toda mi vida, volví. Volví a la casa. A esa casa que alguna vez creí mi hogar. Era sábado. Tarde. Toqué la puerta. Germán abrió. Me miró como si no entendiera por qué estaba ahí. Marcelo apareció detrás, con el celular en la mano. Necesito hablar. Por favor. No hay nada que decir.
Clara. Solo escúchame. Un minuto. Me dejó pasar. Me equivoqué, dije. Actué por impulso. Pero pensé que, después de tantos años, podríamos arreglarlo. No hay arreglo, me cortó. Esto se terminó. Germán, no le hagas esto a Víctor. Es un buen chico. Se merece una oportunidad. No voy a sacrificar el futuro de mi hijo por decisiones que yo no tomé. Ni las tuyas, ni las de tu ex. No me mires así. Víctor no es mi hijo. Nunca lo fue. No supe que me dolió más, que lo dijera en voz alta, o que lo dijera frente a Víctor. Sos un egoísta de mierda, dije, temblando. Vos y tu hijo. Que se creen los dueños del mundo porque tienen plata y un apellido bonito. Cuida tu tono, dijo Marcelo, desde la escalera. ¿Y si no qué? ¿Vas a prestarnos plata otra vez con condiciones? ¿Con tu carita de mártir? Hipócrita. Para, mamá. Gritó Víctor. Basta. Pero yo no podía parar. Germán se acercó. Me pidió que me fuera. Víctor dio un paso al frente. No hables así a mi mamá. Marcelo bajó los escalones. Tu mamá no puede venir a mi casa a escupir veneno y después hacerse la víctima. No es tu casa. Gritó Víctor. Ella también la construyó. Y entonces ocurrió. Un empujón. Otro. Y el caos. Germán intentó separarlos, pero ya era tarde. Se fueron a los golpes. Puños desordenados, rabia acumulada, años de tensión explotando en segundos. Yo gritaba. Los vecinos también. Y alguien, no sé quién, llamó a la policía. Llegaron en 5 minutos. Uniformes, preguntas, linternas. Separaron a los chicos. Germán mostró el ojo hinchado. Marcelo tenía el labio partido. Víctor sangraba por la nariz. Y yo, solo lloraba. Los agentes nos pidieron documentos. Nos preguntaron si queríamos presentar cargos. Germán negó con la cabeza. No, esta vez no. Pero la próxima que aparezcan por acá, presento denuncia, agregó, sin mirarme siquiera. Nos fuimos en silencio. Esa noche, en casa, no comimos. No hablamos. Solo hubo oscuridad, y la certeza de que algo se había roto para siempre. Y mientras la patrulla se alejaba, entendí que la justicia que buscaba me dejó sola. Hace una semana que nadie me habla. No Germán. No Marcelo, ni siquiera los amigos que alguna vez me dijeron que yo era fuerte por volver a empezar. Ahora soy la loca. La ex que armó un escándalo. La mujer que arruinó su nueva familia por querer igualdad. Y está bien. Puedo ser esa. La villana de la historia. La que gritó en una cena. La que exigió lo que no era suyo. La que forzó afectos. La que, según ellos, cruzó todos los límites. Pero ¿sabes qué? También soy la madre que vació su cuenta por salvarle la pierna al padre de su hijo. La que trabajó hasta el agotamiento para que él pudiera tener una mínima oportunidad. La que soportó el rechazo, el silencio, la indiferencia, y aún así cocinaba, limpiaba y ponía la otra mejilla. Y en cambio, ¿qué recibí? Un esposo que nunca me vio como familia, solo como una habitación más en su casa hipotecada de afecto. Un hijastro que calculó cada palabra, cada gesto, como si su fondo universitario fuera el centro del universo. Y una casa donde todo estaba medido en contratos, cláusulas y porcentajes. La familia perfecta, con condiciones en letra chica. Porque no era sobre el dinero. Nunca lo fue. Era sobre ver a mi hijo excluido sistemáticamente. Marcelo tenía un futuro blindado, asegurado desde que nació. Víctor tenía que mendigar cariño, respeto y oportunidades. Y cuando pedí un gesto de empatía, un solo acto de humanidad, me dijeron que estaba cruzando la línea. Germán me dijo que mis decisiones no eran su responsabilidad. Que Víctor no era su hijo. Pero se llenó la boca hablando de amor, de familia, de acuerdos. ¿Y qué clase de padre hace diferencia entre los hijos que comparten su mesa? ¿Qué tipo de hombre se sienta a ver cómo la madre de su hijastro se desarma, y no hace nada? Yo no arruiné esa familia. Esa familia ya estaba rota desde el momento en que el amor venía con condiciones. Solo que me llevó demasiado tiempo darme cuenta. Ahora Víctor no tiene universidad. No puede acceder a un préstamo porque yo no tengo cómo respaldarlo. Y Germán vive su vida como si nada, con su hijo brillante, su fondo intacto, y la tranquilidad de haber protegido lo suyo. Marcelo me ofreció un préstamo. Lo rechacé. Porque eso no era ayuda. Era un recordatorio eterno de quién merece y quién no. La última vez que intenté hablar con Germán, me dijo que yo era una bomba de tiempo. Que no veía más allá de mi propio dolor. Que siempre fui víctima de todo lo que me negaba a soltar. Tal vez tiene razón. Tal vez sí fui mi peor enemiga.
Tal vez sí me convertí en la villana de mi propia historia. Pero también sé que fui la única que luchó por los 2 hijos por igual. La única que pidió lo mismo para todos, aún sabiendo que me iban a odiar por eso. Y si eso me convierte en egoísta, entonces prefiero ser la egoísta que lo dio todo, que la neutral que lo permitió todo. Porque al final, hay algo que no me pueden quitar: yo amé con todo. Ellos solo cuidaron lo suyo. Comentario 1. Tu hijo perdió su futuro universitario porque vos decidiste salvar al tipo que te arruinó la vida. No fue culpa de Germán, fue tu decisión impulsiva. Hacete cargo. Respuesta: sé que fue mi decisión, nunca lo negué. ¿Pero qué clase de madre sería si miraba a mi hijo suplicar por su papá y no hacía nada? Me habría odiado para siempre si no lo ayudaba. Lo hice por amor, no por estupidez. Comentario 2. Pretender que el hijo de tu esposo reparta una herencia que le dejó su madre muerta es de una crueldad absurda. No era tuyo ese dinero, y lo sabés. Respuesta: no pedí que me lo regalara. Pedí que lo compartiera con su hermano. Sí, su hermano. Porque compartieron una vida durante años. Pero parece que en esa casa todo es mío y tuyo, nunca nuestro. Comentario 3. Sinceramente, me da pena Víctor. Pero vos proyectaste todo en Germán esperando que reemplace lo que tu ex no te dio. Eso no es amor, es dependencia emocional. Respuesta: Germán me prometió que íbamos a ser una familia. Nunca pedí que reemplazara a nadie, solo que lo tratara como lo que es, un chico con sueños, con historia, que también formó parte de su vida. No esperaba un padre, solo un poco de empatía. Comentario 4. Quisiste hacer pasar una deuda por caridad y un préstamo por traición. Si te prestaban 50,000 sin intereses, decí gracias y cerrá la boca. Es más de lo que muchos reciben. Respuesta: ¿y vos le agradecerías a alguien que te da algo solo para recordarte que se lo debes todos los días? A mí no me criaron para depender de favores disfrazados de ayuda. Si tuvieras hijos, lo entenderías. Comentario 5. Tu hijo empezó a ser bueno solo cuando pensó que le iban a pagar la universidad. Literal manipuló. Y vos encima lo aplaudiste. ¿De verdad no ves lo enfermo que suena eso? Respuesta: no lo manipuló. Aprendió a adaptarse. A sobrevivir. Porque entendió que solo siendo perfecto iba a ser tratado con algo de respeto. Si vos le llamás a eso manipular, entonces nunca tuviste que luchar para encajar en una casa que te trataba como estorbo. Comentario 6. El único error de Germán fue no divorciarte antes. Le exigiste que ame a tu hijo, pero nunca demostraste que vos ames al suyo. Doble moral al palo. Comentario 7. Firmaste vos. El cheque de 40,000 pesos lo sacaste vos. Nadie te obligó. Y ahora culpas a todos menos a tu reflejo. Tu hijo necesita una madre madura, no una mártir. Comentario 8. Decís que te trataron como inquilina, pero entraste con tus propios límites, finanzas separadas, acuerdos fríos. Querías independencia, hasta que necesitaste ayuda. Comentario 9. Negarte a cocinar, a limpiar y a convivir porque no te dieron dinero es literalmente manipulación emocional. Vos no sos víctima. Sos una maltratadora pasiva. Respuesta: no estaba manipulando. Estaba agotada. ¿Sabes lo que es darte entera todos los días y que te devuelvan indiferencia? Llegué a mi límite. No soy una santa, pero tampoco soy una empleada doméstica emocional. Comentario 10. Tu hijo no entró a la universidad por vos. No por Germán, no por Marcelo. Vos decidiste gastarte todo el fondo en tu ex. Punto.